pero también queremos que transforme nuestra vida. Ese es el anhelo de Dios, ¿sí? Que transforme nuestras vidas. Así que bueno, muy buenas tardes, buenas noches ya, ¿sí? Contentos de ver tantas caras nuevas, ¿sí? Nos gozamos de la visita que tenemos hoy. Crispín, un gozo de tenerlo acá, hacía mucho que no lo veíamos, ¿sí? Pero muy bienvenido. Y a Luisito, ¿sí? Muy bienvenido, Luis, estamos muy contentos de tenerlo con nosotros acá, con toda la familia. Y dos hermanas también del Paraguay, se nos ha venido el Paraguay encima. Gloria al Rey. ¿Sus nombres? Rocío y Miriam. Muy, pero muy bienvenida el Paraguay a este lugar. Gloria al Padre porque podemos juntarnos en Él. ¿Sí? Qué bueno. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra, ¿sí? No perdemos tiempo. Tengo una palabra para compartirles hoy que le he puesto por título, porque después me andan preguntando cómo le ponemos le puse título primeramente, y le he puesto la pronta respuesta divina. ¿Cuántos quieren, cuántos anhelan que el Señor les responda pronto? Yo creo que es un anhelo de todos, de que cada vez que nos arrimamos al Señor, Él sea pronto para respondernos. Usted sabe que no solo es el anhelo nuestro, es el anhelo de Él. Es el anhelo de Él. Por eso es que quisiera que fuéramos a las Escrituras. Vamos a irnos entonces a Lucas 18:7. Mire qué rápido, qué pronto que es el Señor con nosotros. Vamos a ir a las Escrituras porque vamos a tener que aprender, ¿sí? Vamos a tener que aprender que así como el Señor tiene respuestas para con nosotros, ¿sí? El Señor quiere respuestas de partes nuestras. Yo no sé cuánto han leído las Escrituras, pero en las Escrituras hay muchísimas preguntas que Dios le hace a la gente, ¿sí? Y cuando uno hace una pregunta, lo que quiere es, ¿qué? Respuesta, ¿no? Sin lugar a duda, respuesta. Entonces quiero que vayamos a las Escrituras. Fíjese la pregunta esta. Esta es la Reina Valera, pongamos la Reina Valera, José, así vamos con los que tienen ya la Biblia en la mano. Llévense a las peques para allá para que pueda yo trabajar tranquila con la palabra. Fíjense cómo dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus, cómo dice? Escogidos, ¿sí? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y hace una pregunta, ¿se tardará en responderles? Usted sabe que Dios es Dios. Cuando Dios hace una pregunta, no es porque Él tenga duda de algo. Una pregunta cuando viene de parte de Dios no solo busca una respuesta de parte nuestra, sino lo que está buscando es también una actitud. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Él es Dios, no es que esté dudando lo que está preguntando, no es que tenga duda y quiera una respuesta de parte nuestra. Lo que Él está buscando de parte nuestra es que con nuestra respuesta haya un cambio de actitud. ¿Sí? Entonces yo quiero que podamos mirar esto, porque acá el Señor hace dos preguntas. Es más, fíjese que si vamos al siguiente versículo, Él la contesta Él solito la pregunta. ¿Sí? Fíjese, no nos deja ni siquiera que la contestemos nosotros. Vamos al verso 8. Os digo que, ¿cómo dice? Pronto, ¿sí? Pronto les hará justicia, ¿sí? Pero dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sí? Entonces, fíjese, hace dos preguntas, pero mayormente lo que está esperando es que le contestemos la segunda, porque la primera ya la contestó Él. Les digo que pronto, ¿sí? Les digo que pronto. Pero si Él no la hubiera contestado, nos queda a nosotros contestar la pregunta, ¿sí? A la pregunta de que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche.
Entonces, fíjese que nosotros no podríamos decir, no, Dios no va a contestar, no, Dios no va a hacer justicia a sus escogidos. Sin lugar a duda, Dios va a hacer justicia. Pero fíjese a quiénes le va a hacer justicia. Lo dice en el versículo. ¿A quiénes le haría la justicia y pronto? ¿A quién se lo haría? A los escogidos. ¿Sí? Lo dice claramente, a sus. Pero usted sabe que la Biblia nos ayuda en cuanto a esto, que dice que muchos son los y los escogidos son pocos, ¿sí? Entonces fíjese que ahí tenemos un parámetro, porque está diciendo de que pronto contestaría, pronto sería la respuesta, pero no dice a los llamados, sino a los. Y son muchos los llamados y los escogidos, pocos, ¿sí? No solo eso, no solo que son pocos los escogidos, sino que agrega algo. ¿Qué hacen los escogidos? Claman. Los escogidos claman. Y no solo a veces, claman. Ya se nos va poniendo más oscura la cosa, ¿sí? O sea, le tenemos que contestar al Señor, sí, Señor, porque tú eres Dios y tú eres un Dios que contesta. ¿Sí? Que tú eres un Dios que da respuesta y que seguramente la hará pronto, lo aclara Él en el siguiente texto. Pero tenemos que saber una cosa, que Él aclara de que son a los escogidos y que claman, ¿sí? Entonces por eso decíamos, vamos a tener que, cuando Él nos hace una pregunta, lo que el Señor está esperando de nosotros no solo una respuesta, está esperando una actitud. No viene a preguntar ni porque tiene dudas, ni por ninguna otra cosa que no sea para hacernos reaccionar a una actitud. Por ejemplo, de que yo me haga la pregunta si soy de los llamados o de los escogidos. Si clamo de día y de noche o no. ¿Sí? Entonces quiero ver estas dos cosas. Voy a tratar de ser lo más rápido. Usted sabe que yo no puedo. Me cuesta, pero voy a tratar de ser rápido, porque tengo que mostrarle estas cosas, ¿sí? Quiero mostrarle, por un lado, qué son los escogidos, qué diferencia hay entre un escogido y un llamado, ¿sí? Quiero que rápidamente lo podamos ver, 2 de Tesalonicenses 2:13, mire que pronto me contesta el Señor a mí. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la. Vale. Entonces, el primer versículo que el apóstol viene dando gracias, habla de los escogidos ¿desde cuándo? Pregunto, ¿desde qué principio? Desde que antes que fuera formado el mundo. Ya lo vamos a leer en otro versículo, ¿sí? Entonces, escogidos estamos desde antes. Vale, sigamos el versículo que sigue. Verso 14. A lo cual os llamó, diga conmigo, llamó, mediante nuestro evangelio, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿cuándo nos llamó? ¿Cómo? No. Según las Escrituras, nos escogió desde el principio, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo nos escogió. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nos llamó? Mediante el Evangelio. Entonces, cuando usted entró al Evangelio, lo haya traído, que quien lo haya traído ha sido llamado. ¿Me sigue? Fuimos llamados mediante el Evangelio, pero escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Me sigue? Vale. Una de las cosas que el apóstol Pablo aclara es mediante nuestro Evangelio, ¿sí? Y para alcanzar algunas cosas, ¿sí? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor. ¿Por qué aclara esto? Porque la Biblia muestra de que hay otros evangelios que no son para alcanzar ni la gloria del Señor, ni para la fe en la. ¿Por qué hay otros evangelios? Porque no son la fe en la verdad.
Porque usted sabe de que estamos inspirados a tener fe en muchas cosas, ¿sí? Tenemos fe en lo que pedimos, fe en lo que queremos, ¿sí? Fe que el Señor me va a dar un montón de cosas, fe en que Dios va a hacer un montón de cosas con mi vida, ¿sí? Que va a hacer un montón de cosas con mi familia, pero no tenemos fe en la... Para tener fe en la verdad, habrá que conocer la verdad, ¿sí? ¿Me sigue? Entonces sobre eso le quiero hablar, porque la Biblia dice, váyase a Efesios, ¿lo tiene? La Biblia dice que nosotros hemos sido escogidos, ¿desde cuándo? Desde el principio decía allí. Lo vamos a corroborar. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿sí? Entonces quiere decir, según las Escrituras, por eso es tan importante conocer la verdad y tener fe en la verdad, porque lo que marca, escúcheme, lo que marca que yo me encuentre entre los escogidos, que me encuentre entre los llamados, la diferencia es que yo sepa la verdad. Y la verdad es que yo he sido escogida ¿desde cuándo? ¿Desde antes? De la fundación del mundo. Pero toda la gente entra en una iglesia sabiendo y entendiendo que ha sido escogido antes. O entramos a una iglesia solo para saber de que Cristo me ama y que Cristo, según mi fe, me puede dar todo lo que yo quiera en el camino. Pero fe en la verdad es otra fe. ¿Sí? ¿Me sigue? Fe en la verdad es otra fe. ¿Se acuerda que cuando leímos en Lucas, el Señor dice, pero el Señor hallará fe en la tierra? La pregunta sería, ¿de qué fe está hablando? Si recordáramos que arriba decía que Él le respondería pronto ¿a quiénes? A los escogidos. Entonces, si Él le respondería pronto a los escogidos, ¿sí? Y en la segunda pregunta dice, ¿pero hallará fe en la tierra? Entonces lo que está preguntando que el problema es problema de fe. Problema de fe, ¿sí? Sería el problema que me diferencia si estoy entre los escogidos o de los llamados. Si yo tengo fe de que he sido predestinado, volvemos de nuevo, según nos escogió en Él antes de la fundación. Si yo creo eso, vengo a ser parte de los escogidos. Tengo que creer, ¿sí? Que Él me escogió antes y que me ha predestinado para ser adoptado, hijo suyo. Entonces ahí me empiezo a contar entre los escogidos. Si no, sigo siendo de los llamados, llamado por el Evangelio, ¿sí? Llamado por el Evangelio, pero sin que se me revele esta fe, ¿sí? De que he sido escogido y predestinado para ser adoptado, ¿sí? Vale. Entonces quiero mostrarle que ya vamos a ver que estos claman, pero lo vamos a dejar para enseguida. Quiero mostrarle, vamos a ir al verso que sigue, porque necesitamos, según el Señor, es hallar fe en la tierra. La pregunta del Señor, cuando venga hallaré fe en la tierra, da la sensación como que hubiese una fe celestial de la que no hemos sido apercibidos, ¿sí? Que hemos solamente manifestado un nivel de fe en ciertas cosas y no una fe que Él pretendía que tuviéramos, ¿sí? Fíjese, vamos a leer Hebreos 11:13. Vamos a ir allá. Fíjese cómo dice acá, estamos hablando de la gente del Antiguo Testamento, ¿sí?
La gente antes de que viniera Cristo. Estamos hablando del capítulo 11 de Hebreo, donde hace una lista de todos los hombres de mucha fe, ¿sí? De gente de mucha fe antes de que viniera Cristo, ¿sí? El Mesías. Y dice, conforme ¿a qué? A la fe, ¿sí? Conforme a la fe que ellos manejaban, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿sí? No recibieron lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, ¿sí? Ellos sabían de que estaban de paso en la tierra, ¿sí? Y ellos confesaron de que eran peregrinos en la tierra. Pero eso, ellos solamente lo saludaron, lo creyeron, lo saludaron, ¿sí? Y lo miraron de lejos. Pero lo que no hicieron fue recibirlo, lo prometido, ¿sí? No recibieron lo prometido. Entonces la pregunta es, ¿por qué esta gente no recibió lo prometido? Cuando en realidad Lucas dice que él a sus escogidos, ¿sí?, les contesta inmediatamente, ¿sí? No dice que le responderá inmediatamente, ¿sí? ¿Se acuerda? Les respondería inmediatamente, pronto les responderá. Pero después seguía la pregunta, ¿y hará fe en la tierra? Ahora, estos tenían fe. Y fíjese qué fe. Quiero que se quede con esto. Tenían fe de que ellos eran extranjeros en la tierra, que estaban de paso sobre la tierra, que ellos tenían otra patria. ¿Tenían fe? Sí. Lo dice la Escritura. Lo confesaron. Cuando uno confiesa algo es porque tiene fe. ¿Por qué no lo alcanzaron? Porque no había nadie entre los profetas que pudieran decir cómo se alcanzaba. Cristo cuando vino a mostrar cómo se alcanzaba. La venida del Cristo, la venida del ungido, era para mostrar cómo se alcanzaba aquellas cosas que eran celestiales. Ellos las anhelaban, pero no las pudieron obtener. Según su fe, murieron porque no las pudieron alcanzar, ¿sí? Y lo dice claramente, no recibieron, ¿sí?, lo prometido. Ahora uno dice, ¿cómo es que no recibieron lo prometido? Pónganme los versículos que le he puesto. Usted sabe que todo lo que ellos pidieron el Señor se los dio, ¿sí? ¿Sí o no? Abraham pidió y se le dio, David pidió y se le dio, fulanito pidió y se le dio. Lo único que no se le dieron fueron las cosas celestiales, porque no había venido Cristo para entregárselos. ¿Me entiende? Vale. Fíjese, dice, por la fe. Por la fe. Acuérdese que la pregunta del Señor es, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Sí? Esto, fíjese, por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, ¿sí? Entonces fíjese que estos sí recibieron lo prometido. Sin embargo, acabamos de leer que no recibieron lo prometido, porque lo prometido según era, ¿sí?, y no está dicho ahí, pero se nota por lo que dicen. No recibieron de que ellos sabían de que eran extranjeros en la tierra y que había una promesa celestial. Lo que no recibieron era esto, ¿sí? Pero fíjese Abraham. A Abraham se le prometió una tierra y dice que estaba en la tierra, ¿o no? ¿Sí? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, habitó en la tierra prometida. ¿Con quién habitó? Con el hijo de la promesa. Entonces, ¿recibió él lo prometido? Vale. Entonces, ¿qué es lo que más esperaban? Quiero que sigamos mirando.
Verso 9. No, eso ya lo leímos. El verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamento. Diga conmigo fundamento. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces fíjese, él recibió las maravillas más grandes. Por eso se lo llama Abraham el padre de la fe. Se le dio la tierra prometida, se le dio el hijo que nadie podía tener a su edad. Fíjese todas las cosas que recibió. Sin embargo, ¿qué dice? Que se le dio todo eso, pero él anduvo en tiendas. No se animó a hacerse una casita ahí porque lo que él quería era aquello que dice que tenga fundamento, ¿sí? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué sabio y qué fe la de Abraham para no conformarse con cositas pasajeras. Él quería algo que verdaderamente dice, yo quiero algo que tenga verdaderamente fundamento divino, que la arquitectura sea divina. Anoten esto lo que van a hacer conmigo radio. Que la arquitectura fuera divina y que el constructor fuera ¿quién? Ellos entraron a una tierra donde le dijo, todo esto es tuyo, pero ahí no había ni fundamento divino, ni estructura divina, ¿sí? Ni una arquitectura divina. Entonces dice la Biblia que ellos apelaban a una fe mayor. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué versículos nos resta? Dice, porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban ¿qué? Una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos. Y dice la Escritura, lo que dicen estos claramente, no lo dicen con la boca. Y no lo dicen por escrito, es lo que se le reveló al apóstol Pablo. Lo que el apóstol está escribiendo acá no está escrito en ningún lugar. Él lo sabe por revelación. Él sabe que si estuvieron en una tierra donde no se hicieron una casita, donde si estuvieron ahí como esperando algo mejor, era porque esperaban algo celestial. ¿Sí? Esperaban algo que verdaderamente tuviera un fundamento divino, una estructura divina, ¿sí? Y que el constructor fuera Dios. No se conformaron aún con todo lo que Dios le estaba dando. Recuerde todo lo que Dios le dio a Abraham. Pero la frase del apóstol Pablo no solamente habla de Abraham, habla de todos los que estuvieron en el Antiguo Testamento. Los movimientos que ellos hicieron, se vio claramente que había una fe mayor. ¿Me entiende? Siempre hemos citado el capítulo 11 como si la fe más grande de Abraham fuera tener un hijo. Pero ahí dice claramente de que él esperaba algo mejor. No había gustado todo lo que Dios le había prometido. Al apóstol Pablo se le revela y lo plasma ahí. Ahora lo que se nos tiene que revelar es a nosotros. Pero anhelaban una mejor. Diga conmigo, celestial. Quizás usted esté pensando, como muchas veces hemos pensado los creyentes, bueno, ya va a venir Cristo, ¿sí? Y nos va a llevar al cielo y allí vamos a estar calles de oro y mares de cristal, y no voy a contradecir eso, está escrito. Pero el Señor está ofreciendo ahora algo mejor. Yo quiero que usted vaya conmigo. Vamos a leer. Quisiera leer Romanos 11:7 primero. Porque fíjese que habíamos leído en Hebreos, dice estos no alcanzaron lo prometido, ¿sí? No alcanzaron. Pero usted sabe que alcanzaron reinos, todo lo que dice Hebreos, ¿sí? Y todo lo que podemos leer en la Escritura, alcanzaron de todo, pero no alcanzaron, dice, lo prometido. Ahora fíjese, Romanos 11:7, dice que pues lo que buscaba Israel, ¿cómo dice? No lo ha alcanzado, pero los
¿Quiénes lo han alcanzado? Los escogidos. ¿Quiénes eran los escogidos? Vayamos estudiando un poco la situación. Los llamados antes de la fundación, ¿sí? Escogidos antes, ¿sí? Llamados por el Evangelio, pero escogidos eran los que se les revela que están predestinados, ¿sí? Escogidos desde antes. Entonces, fíjese, acá dice, Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, sí. Los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos no tienen por qué esperar a un arrebatamiento para ver las cosas celestiales, para ver un fundamento en Dios, para ver una estructura divina, para ver una construcción divina. ¿Sí? ¿Me sigue? Vale. Pero sigue diciendo, los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Dijimos que muchos son los llamados y los escogidos, poco. Según la Escritura, los escogidos sí lo alcanzan. ¿Quiénes son los que no lo alcanzan entonces? Los llamados. Los que solamente se quedan con la fe de que el Señor me trajo al Evangelio. ¿Sí? Ahora, dijimos recién que según Hebreos dice claramente, el apóstol dice claramente, estos dicen de que esperaban algo mejor, ¿sí? Ellos sabían que esa fe que ellos habían apelado a tener cosas terrenales no era la más gloriosa, que había algo mejor y que no lo habían alcanzado, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, pero si esa gente creía, ¿sí?, que había algo celestial, ¿por qué no lo alcanzaron? ¿Por qué no lo alcanzaron? Ve que no está atento. Cristo no había bajado a la tierra. Entonces la revelación de que ellos habían estado la podían tener, pero cómo volver al lugar no lo sabían. ¿Me entiende? Los profetas no se les había revelado eso como para poder hablar de preexistencia, predestinación y preordenación. No se les había revelado, aun cuando está en las Escrituras. Es obvio que todo está en las Escrituras porque el apóstol Pablo lo saca de la verdad, lo saca de las Escrituras, pero a ellos no se les había revelado. Ahora, para ellos, ¿sí?, para aquella gente que dice en hebreo, estaba esperando, no lo alcanzaron, está preparado porque ellos esperaban que viniera el Cristo, no lo alcanzaron a ver y se murieron con esa fe. Conforme a esa fe se murieron. Pero nosotros tenemos la oportunidad de tener la fe que ellos estaban ejerciendo, ¿sí?, y que no lo alcanzaron. La fe de querer algo mayor. Y uno dice, mayor que un hijo que tenía Abraham 100 años y tuvo un hijo, él esperaba algo mayor. Él esperaba algo más grande. Había una fe que él tenía que era por las cosas que pertenecían a lo celestial. Y los celestiales eternos. Las cosas terrenales son temporales, ¿sí? Entonces, quiero mostrarle Efesios 4:9. No me lo lleve, espérese. Porque acá fíjese lo que dice. Los demás fueron endurecidos, ¿sí? Los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás, endurecidos. ¿Cómo está? Fíjese, de que nos endurecemos, está escrito. Somos los únicos que podemos borrar esto, ¿sí?, cambiando de ser de los llamados a una fe pasajera, a entender que soy un escogido desde antes y comenzar a apelar a eso, ¿sí?, de que soy un escogido y un escogido y ¿sí? Fíjese, como está escrito, Dios, el diablo dice, Dios les dio un espíritu de Dios, no el diablo. ¿Vio lo que es estar con estupor? No me mira el original para que no se ofenda. Pero en el original dice estupidez. Pero fíjese, quiero que me siga en esto.
Estupor es estar con sueño, es estar adormilado, ¿sí? Es estar adormilado. Que a mí me venga un espíritu de estupor, ¿sí? Y que nos durmamos, a veces puede ser por el cansancio físico, veo que a veces uno viene cansado, ¿sí? Y agarra un estupor y da un sueño y no puede mantenerse despierto. Yo veo gente que se esfuerza por mantener. Pero otras veces no nos interesa la verdad. Cuando no interesa la verdad, ¿sí? Viene de parte de Dios un espíritu de estupor. Me distraigo, me voy. A lo mejor no me estoy durmiendo físicamente, pero sí me estoy durmiendo en el espíritu. No estoy atento, estoy en otra, estoy disperso, ¿sí? Estoy disperso. Ahora fíjese, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite. ¿Qué es lo que es un convite? Usted sabe lo que es un convite, ¿no? Una fiestita. Pero en una fiestita que es un convite, ¿qué es lo que ponemos? En un convite hay comida. Es una fiesta, como hablábamos el otro día, un ágape, ¿sí? Pero hay comida. Ahora fíjese, las fiestas de Dios o los convites que hace Dios es para que comamos también. Es para que disfrutemos, gocemos, saltemos, como hemos hecho con la alabanza, pero también ¿para qué? ¿Y comamos qué? Palabra. Entonces fíjese, si no la estoy comiendo, ¿a quién estoy despreciando? ¿Quién hizo el convite? El pastor. ¿Quién hace los convites? Dios hace los convites. Dios hace los convites y a Él no le gusta que le desprecien la comida. ¿Usted sabe lo que es hacer una comida y que la gente le ponga fea cara a la comida? Y entonces el convite sirve de trampa, de red, de tropezadero y retribución. Vamos a bajar. Ojos que no vean. Necesitamos que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales estén despiertos, estén abiertos. Necesitamos que nuestros ojos sí vean. Eso es revelación. Si yo puedo ver lo que me van diciendo, eso es revelación. Si yo puedo oír en el espíritu, no solo yo estoy oyendo, no, que el espíritu oiga. ¿Por qué que el espíritu oiga? Usted sabe que la Biblia dice que la fe viene por él y el oír. Entonces, si yo no voy a escuchar la palabra, ¿sí? ¿Cómo voy a tener fe? ¿Sí? Lo volvemos a repetir para que se nos asiente. La fe viene por él y el oír por la palabra. Entonces, fíjese, si nosotros hacemos otro tipo de convite donde no hay palabra, ¿sí? Hagamos una reunión de fe y milagro y oramos por la fe y por los milagros y no hay palabra, ¿sí? ¿Puede venir la fe que el Señor está esperando que esté? No, porque no está ¿qué? La palabra. Por eso la pregunta del Señor Jesús, cuando yo venga, ¿hallaré fe? ¿Cómo no, Señor? Hay mucha fe y estamos proclamando para que la gente tenga más fe. Pero, ¿hallaré fe? Si uno se vuelve a qué pregunta está haciendo él, está hablando de los escogidos. ¿Se acuerda que está hablando de los escogidos? Lo vamos a ver enseguida. Él está hablando de los escogidos. La pregunta es, ¿se tardará el Señor en responderle a quién? ¿O a los llamados? ¿Es la misma la fe de los llamados que la de los escogidos? No es la misma. No es la misma. Por eso la fe que se está preguntando el Señor dice en otras palabras, quiere que se lo traduzca lo que el Señor está diciendo, no digo si tienen fe en que yo les voy a traer un trabajo mejor o como Abraham, que les voy a dar un hijo, que les voy a dar una tierra y que les voy a dar esto. Yo quiero la otra fe de Abraham. La fe de que esperaban algo mejor. Diga conmigo, algo mejor. Él dijo algo que tenga fundamento, que tenga arquitectura y una estructura divina. ¿Tiene estructura
divina, de que yo pida algo para mí y Dios me lo dé. No tiene estructura. Yo quiero que usted piense en lo que dice la Escritura, lo que decían ellos y lo resalta y lo elogia la palabra, es que lo que ellos esperaban era algo que tuviera estructura. Lo que Abraham o cualquiera de los otros recibió, no había ni fundamento, ni una arquitectura, ni una estructura. Entonces quiere decir que lo mejor que el Señor tiene, según ellos, es... Lo vamos a volver a leer. Póngalo en hebreo de nuevo. Póngalo en hebreo. Conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido. Lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Pero vayamos a leer el verso 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A ver, ¿cuál era el verso anterior? El 10 era, ¿no? A ver, leamos el 10. Porque esperaban la ciudad que tiene, quiero que se quede con esto, fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿sí? Entonces, volviendo a Abraham, Abraham había recibido un montón de cosas por fe, pero él estuvo allí impaciente esperando algo mejor, algo que verdaderamente tuviera una estructura divina, y estamos hablando de cosas celestiales. Ahora, la iglesia, sin lugar a dudas, sabe y está esperando algo celestial. Es más, estamos esperando un arrebatamiento glorioso, ¿sí? Pero recién dijimos de que ellos, pudiendo haberlo obtenido, es más, después lo aclara Romanos, los escogidos sí lo recibieron, ¿sí? Romanos dice, Israel no lo consiguió, pero los escogidos sí, ¿sí? ¿Qué es lo que recibieron los escogidos? Los escogidos lo recibieron porque ya, cuando está hablando Pablo, ya ha venido Cristo. Entonces, como Cristo ya ha venido y ya ha traído las cosas que son celestiales, entonces uno ya las puede tener, porque está ¿quién? Cristo. ¿Sí? ¿Me sigue? Vamos a ir a Efesios 4, verso 9. Ellos no lo pudieron obtener, ellos sabían que había cosas celestiales, pero no las podían tener porque no había venido Cristo. Ahora a nosotros sí, se nos ha venido Cristo, ¿sí? Pero solamente lo obtienen los escogidos, ¿sí? La diferencia de los escogidos, dijimos que era la fe. Una es la fe de los llamados y otra la fe de los escogidos que tienen fe en las cosas celestiales. Ahora Cristo, usted sabe que no solo vino, sino que murió, ascendió, ¿sí? ¿Y volvió a bajar? Claro que volvió a bajar. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también descendió primeramente a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios. Un varón perfecto, la medida, la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Cristo no solo trajo la novedad de que Él era preexistente, nos lo reveló el apóstol Pablo. La novedad no solamente de que Él había estado al lado del Padre. ¿Quiénes más habíamos estado al lado del Padre? Todos. Los escogidos habían estado al lado del Padre. Entonces los escogidos son los que se reconocen que han estado al lado del Padre. Y si hemos estado al lado del Padre, tenemos que comportarnos como quienes han vivido al lado del Padre. Si hemos estado al lado del Padre, tengo que darle la misma calidad que le dio a Abraham. A Abraham se le dio la tierra prometida, se le dio el hijo de la promesa y sin embargo él esperaba algo mayor, algo mejor. Fíjese la fe de Abraham, ¿sí? La fe de Abraham. Pero decíamos que lo que quería el patriarca Abraham, con su fe, era algo que tuviera un fundamento divino. Que estuviera una arquitectura divina y que la estructura fuera divina. Esa es la estructura que el Señor quiere levantar. Esto que usted ve acá es netamente celestial. Esto no es la iglesia de la cual estamos acostumbrados a entrar. Esto lo constituyó el Señor Jesús. Lo constituyó después de haber subido y después de haber bajado. Él dijo, voy a ir a preparar lugar para ustedes. Bajó y constituyó. Constituyó y dio dones a los hombres para que edificaran. No constituyó cualquier cosa, constituyó arquitectos. La Biblia dice que los apóstoles, ¿sí?, son los arquitectos. Entonces, si no hay apóstol, no hay arquitectura. Si no hay reconocimiento, dice el Señor Jesús, no hay fundamento, porque Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se puede edificar donde no hay reconocimiento, ¿sí? La vez que Jesús dijo sobre esta roca, que es un fundamento para poder edificar, fue en el momento en que Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús inmediatamente le dice, y yo te digo que tú también eres. Yo soy, tú también eres. Los dos somos, yo soy la piedra principal, pero vos sos una piedra de edificación. Y no solo vos, a todo lo que le vas a hablar son piedras de edificación. Sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Pero tiene que estar esa revelación y ese reconocimiento. Reconocimiento de escogidos. Si no somos todos llamados y no sabemos para qué. Llamados para ejercer una fe, y yo tengo mucha fe, yo tengo más fe que el fulano, porque yo sé que el año que viene voy a tener una casa así, un auto así y de todo. Pero eso no es nada. Según el patriarca Abraham, había algo mejor. Y si Abraham dice que era algo mejor y es el padre de la fe, yo voy a necesitar jalar de esa fe. Porque eso es algo mejor. Ahora, quizás no sea mejor para nosotros, pero es lo mejor de Dios. Es lo mejor de Dios. Porque desde este lugar, ¿sí?, llevando esta edificación, este fundamento, esta estructura que es divina, ¿sí?, es una estructura divina. Con eso no solo perfeccionamos a los santos para la obra del ministerio, sino que los llevamos, sigamos. ¿Llegamos a qué? A la unidad de la fe. A la unidad de la fe. Y eso no quiere decir que no voy a seguir teniendo fe y ensanchando mi fe para tener mayores cosas dentro de las cosas naturales. Pero tenemos que unificar la fe en un solo edificio. En un solo edificio. No es que uno edifica allá y otro no, el edificio es uno. Porque hay un fundamento y una estructura que es divina. La que anhelaba Abraham. Y que tenemos que anhelarla nosotros también.
¿Me entiende? Tiene que ver con que logremos la fe que tenía Jesús. Fíjese la diferencia entre tener fe en Jesús y la fe de Jesús y el conocimiento del Hijo de Dios. Hay una diferencia. Esta es una fe para los escogidos. Esta es una fe para que nosotros podamos, como decía David, que en el convite yo sepa para qué me han convidado. En el convite yo tengo que saber que el convite es divino, que el pan que está sirviendo es Dios, es el pan de Dios y yo tengo que comerlo, ¿sí? Para que se me abran los ojos, para que se me abran los oídos, para que mi fe ahora sea desarrollada en la verdad. Y eso no quiere decir que vamos a menguar en la fe de otras cosas, no, crezca en la fe, pero tenemos que unificar la fe en la verdad, ¿sí? Otra de las cosas que dijimos, quiero terminar con esto. Los escogidos clamaban. ¿Cuántos son de clamar? Pero yo le voy a enseñar otro clamor. Porque yo sé que si esto no lo sabíamos, nuestro clamor ha sido, si antes se lo pedía despacito al Señor, Señor, cuando tengas tiempo cámbiame el auto, cuando tengas tiempo fíjate que yo pueda tener otra casa, ¿sí? Y todo eso el Señor lo quiere. Usted sabe que es el deseo del apóstol Juan. Dice, amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengas salud, como prospera tu alma. Es un anhelo de un padre como Juan, ¿sí? Es un anhelo de él, pero primero que prospere el alma, ¿sí? Entonces, fíjese, necesitamos clamar. ¿Se acuerda cómo clamaban los escogidos que leímos en Lucas? De día y de noche, mira, hay que clamar de día y de noche. Pero fíjese el clamor de los escogidos, diga. Clama a mí y yo, pronto, y te enseñaré cosas, ¿qué? Entonces no era clamar para cualquier cosa. Era clamar, ¿sí? Para ver cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Fíjese para qué lo que era el clamor. Los escogidos claman día y noche. Acá están clamando de día, yo diría. ¿Sabe que el apóstol Pablo, yo para no traerles tantos versículos, pero el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que duermen, somos del día. Somos del día, no somos de los que duermen. Él sabe que hay una iglesia que está dormida. Tiene por claro de que hay una iglesia que está dormida. Y él dice, nosotros no somos de los que duermen, somos de los que claman. Pero no cualquier clamor, el clamor para ver las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar. Usted sabe que la iglesia tiene que enseñar las cosas que son grandes. ¿Ocultas? ¿Qué tan ocultas? Por un lado están ocultas en la palabra, no están ocultas tan lejos, están ocultas en la palabra. Están ocultas dentro nuestro. Porque el apóstol Pablo le dice a los corintios, usted sabe que la iglesia de los corintios era una iglesia tremenda en dones y habilidad y todas las cosas, y congregarse no vea cómo. Pero el apóstol Pablo les dice, con los maduros y que hablamos, dice sabiduría oculta, ¿sí? La sabiduría predestinada. Pero no lo hablaba con cualquiera de la iglesia. Con la iglesia de los corintios no. Con los que han alcanzado madurez, dice, hablamos sabiduría oculta.
no de este siglo. Pero oculta ¿dónde? Oculta en la Escritura y oculta dentro nuestro, porque nosotros estábamos predestinados. ¿Sí? Y Él les dice, juntamente con eso Él les dice, la sabiduría oculta, la cual Dios ha predestinado y que está preparada para que, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre, comiencen a subir. ¿Sí? Son las que Él tiene preparada para los que le buscan. Pero los que les buscan rápidamente, Él les responde rápidamente o no. Vayamos al versículo que sigue. Otro clamor. El último, le confieso. Se lo juro. Fíjese este clamor. Este es de día 25:6. ¿A qué hora es este clamor? Este es de medianoche. El otro era del día. El apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los dormidos. Nosotros somos de los del día. Clamamos de día para ver las cosas ocultas, las cosas que otros no conocen, nosotros sí las vamos a conocer. Sí nos vamos a dejar enseñar. Porque para eso están puestos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para enseñar a los santos, ¿sí? Para poder edificarlos y poder llevar a la estatura, dice, de un varón perfecto, para que no sean llevados por todo viento de... Llevan las doctrinas para allá y para acá. Claro, cuando uno es chiquito, para que no seamos niños, dice. ¿Sí? Para que no seamos niños llevados por todo viento de doctrina. Ahora, fíjese este clamor. Y a la medianoche se oyó un clamor. Estos son escogidos. A la medianoche se oyó un clamor y lo que grita este clamor es: dame una casa más grande. Aquí viene el esposo. ¿Y a quién se lo dice? ¿A quién se lo dice? ¿Se acuerda de esto? A las 10 vírgenes. ¿Cómo estaban las 10 vírgenes? Dormidas, cabeceando las vírgenes. ¿Sí? Entonces fíjese, hay una iglesia dormida, como dijo el apóstol Pablo, pero también dijo, nosotros no somos de los que duermen. ¿Sí? Porque los escogidos no duermen en ese sentido. Los escogidos en un convite están comiendo. En un convite los escogidos están festejando. ¿Saben para qué les invitaron? No se van a dormir, porque si se duermen, se les cierran los ojitos. Si se duermen, se les cierran los oíditos. Y si cierra el oído, no va a venir la fe que tiene que venir. ¿Me entiende? Ahora fíjese, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Eran los únicos despiertos, las vírgenes dormidas. Una más preparadilla que otra, usted lo sabe, el que conoce las 10 vírgenes. Dice que algunas estaban con aceite, las otras directamente sin nada. Pero cabeceando, ¿cómo estaban? Todas cabeceando. Pero estos son de los escogidos. Vuélvame al versículo del principio. Estos son de los escogidos, por eso pueden tener este clamor. Fíjese qué clamor distinto al clamor de los que nosotros apelamos siempre. Nosotros decimos, en vez de orar le voy a clamar al Señor. No está mal, al Señor hay que clamarle, sí. Pero fíjese este clamor. El clamor es de aquello que salimos la pregunta. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? No a los llamados, a los escogidos que claman a Él día y noche. De día para prepararse y de noche para avisarle a los dormidos. ¿Sí? Los escogidos tienen una fe distinta. Os digo que pronto les hará justicia. Pero la pregunta es, ¿hallará fe? Está la fe de los escogidos y la fe de los llamados. La fe de los escogidos son la de los que claman día y noche. ¿Me entiende? Claman de día ese clamor de Jeremías. Clama a mí, yo te responderé. Te voy a responder, no me voy a tardar en responderte.
sabe que yo quiero elogiar a una persona de que tuvo miedo de encontrarse entre los escogidos. Porque para estar entre los escogidos hay que estar despierto en el convite, dijimos, ¿sí? Y usted sabe que ella decía, yo no entiendo, yo no lo puedo entender. Entonces se quería ir porque no lo podía entender. Ella sentía de que un espíritu de estupor había en ella porque no podía entender, no se le abrían los ojitos, no se le abrían los oídos. Pero hoy no solo se le abrió los oídos y se le abrieron los ojitos, ¿sí? Porque el Señor dice, clama a mí y yo no me voy a tardar en responder. Lo que no entendés ahora lo entenderás, ¿sí o sí? No solo lo entiende, ahora está clamando por las noches, despertando a los dormidos. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no se tardará. Lo que necesitamos es ir a la fe de la cual el Señor está esperando. Es una fe un poquito mayor, ¿sí? Una fe en cosas más grandes, más gloriosas. Necesitamos creer de que es una fe mayor. Y esta fe está completa en todas las demás cosas. Usted sabe que el Señor lo dijo. Busquen lo que tengan que buscar. Y lo demás viene por añadidura. Lo decíamos recién, es el anhelo de una paternidad como el apóstol Juan. Él les dice, hijitos, póngalo eso, ¿sabe? Primera de Juan 1:3. Hijitos, fíjese lo que es el deseo de un padre. Por eso el Señor busca paternidad. Hijitos, Primera de Juan 1:3. A ver. No. Tercera de Juan, tercera. Vamos a estar orando ahora. Tercera de Juan. Arriba, ¿no? El 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿sí? Pero como prospera tu alma. En realidad el Señor es el deseo del Señor y es el deseo de una paternidad, de una casa, como es el apóstol Juan, de que realmente seamos prosperados. Pero si no está prosperada el alma, vendrá el Señor y nos hallará en una fe. Solamente, fíjese, una fe en la prosperidad económica y en la buscando solamente esas dos cosas. Usted sabe que es la debilidad de la iglesia, ¿sí? El de que tengamos salud y que seamos prosperados. Pero el Señor quiere llevarnos a una fe mayor. Fe en la verdad. Fe en la verdad. Yo quiero que Marta venga porque ella es la que quiero dar testimonio de ella. Ella realmente es la persona que me dijo, yo no entiendo, pastora, y llorando me lo dijo. No entiendo y me voy. Pero el Señor dice, clama a mí y yo te voy a responder. El Señor no se tarda en responder. El Señor no se tarda en responder, no solamente estas cosas, no se tarda en responder nada, pero quiero que sepa y entienda lo que dice la Escritura. Hay una fe de los escogidos. Hay una fe de los escogidos.